Buenos días, queridos alumnos. Vamos a estudiar el curso de literatura. En esta oportunidad hablaremos de una época histórica en que el Perú se levanta para expulsar al invasor español. La literatura de la emancipación. ¿Qué significa emancipar? Significa liberarse. ¿Liberarse de qué? ¿De qué querían los peruanos liberarse? Del yugo español. Ya los peruanos estaban cansados de vivir sometidos por la corona española. Esta época literaria de la emancipación se va a desarrollar en un contexto de conflictos sociales y políticos. Se necesita urgente un cambio social, un cambio de pensamiento. El indio fue sometido y expulsado de su territorio desde la llegada de los conquistadores. Pero, ¿vamos a continuar así siempre? No, ¿verdad? Surgirán un grupo de intelectuales, unas mentalidades preclaras, prohombres, quienes se harán llamar la sociedad amantes del país. Eran jóvenes muy cultos que buscarán un planteamiento en la sociedad, ese cambio social, ese cambio urgente. Muchos fueron reformistas, otros separatistas, nos dice la historia. ¿Qué motivó a la sublevación? ¿Qué motivó al cambio? Ese cambio fue motivado por la rebelión de Túpac Amaru II. La rebelión de Túpac Amaru II, que se va a dar en el año de 1780, que es el inicio de la época de la emancipación. La literatura se va a transmitir por medio de los panfletos, de las revistas y los periódicos. Uno de los grandes periódicos, foco del pensamiento político de la época, fue el Mercurio peruano. Aquí se escuchaba en tono lapidario sus planteamientos políticos. Esta literatura se caracteriza entonces, por la intención política. Es una literatura de contenido, ya no más hablar y escribir sobre lo que hicieron en la época colonial, ensalzar a España, ¿verdad? Como lo hizo Fray Diego de Ojeda, el mismo los Juanes, ¿no? Juan del Valle Caviedes, Juan Espinosa Medrano, lo que estudiamos en otra clase. Entonces acá ya no, es una literatura que va a hablar propio de nuestra realidad peruana, que estaba pasando en nuestro territorio durante el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, inicios del siglo XIX. ¿Qué estaba pasando en nuestro territorio? Los ideales. Surgirá el sueño americano. ¿Cuál es el sueño americano? Hablo de toda América, no solo del Perú. Ese amor a la patria, porque este mismo sueño lo comparte Perú, Chile, Venezuela, Colombia, muchos países que querían esa independencia. El amor a la patria, el amor a la libertad, el sentimiento indígena, porque fue la raza más destruida, saqueada, hasta de su concepción religiosa y de su lengua. Entonces, un momento de cambio. Son las características para desarrollarse la literatura de la emancipación. ¿Quiénes son los representantes? Esas mentalidades preclaras, esos prohombres que estaba mencionando, que fueron considerados también precursores y próceres por nuestra independencia. Podríamos mencionar a Joseba Quijano y Carrillo. Joseba Quijano y Carrillo escribe elogio al virrey Jáuregui. Le mandan a escribir para elogiar a ese virrey, porque sabemos que el Perú estaba gobernado por los virreyes. Pero Joseba Quijano y Carrillo en su discurso no elogia al virrey, sino más bien alienta al levantamiento. Otra figura, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, con su famosa carta dirigida a los españoles americanos. En esa carta también él desarrolla el cambio de pensamiento.
Es momento de levantarse de nuestro sufrimiento a través de 4 palabras clave. Habla de la vejación, o sea, la realidad del virreinato. ¿Cómo estaba llevando el control del Perú en épocas del virreinato? Un sistema de vejaciones, quiere decir humillaciones de nuestros habitantes, vejaciones, injusticias, desolación, incertidumbre. Así se gobernaba en esa época. José Faustino Sánchez Carrión, conocido como el solitario de Sayán, sus famosas cartas, las cartas, pero estas a él le pidieron escribir una serie de discursos y cartas, pero para poder también elogiar a un virrey, pero a ese virrey Fernando Abascal, y él no le elogia. También motiva la sublevación, a la libertad. Por eso que en ese momento se prohíben a esos escritores hacer los discursos para los virreyes. Ni ellos podían redactar sus propios discursos, mandaban a esos escritores. Otra de las figuras tenemos a José Joaquín Olmedo, con su oda, la Oda a la Victoria de Junín, que en esta obra exalta al libertador Simón Bolívar. ¿No? Es el libertador Simón Bolívar. Pero la figura principal de la época de la emancipación es Mariano Melgar, el poeta de los yarabíes, nuestro poeta soldado, nuestro poeta mártir por la emancipación. Un niño que era distinto al resto. Desde muy pequeño demostró rasgos de ser sabio, erudito. A los 3 años, dicen sus biógrafos, que ya sabía leer y escribir a perfección. A los 8 años traducía diferentes lenguas, entre el latín y el griego. Por eso que su literatura está basada en la época clásica, como también en la literatura europea, por sus conocimientos, por sus lecturas. Su padre quiso convertirlo en un religioso, enviándolo a los colegios como el San Francisco o el San Jerónimo, los colegios importantes. ¿Dónde nace Mariano Melgar? Y esa es una pregunta que se repite constantemente en los exámenes de admisión. ¿Dónde nace Mariano Melgar? Él nace en Arequipa. Otra pregunta también que vino fue ¿dónde nació José Faustino Sánchez Carrión? Y muchos piensan que él nació en Sayán o nació en Huacho, por eso que está la universidad aquí. Falso. José Faustino Sánchez Carrión nació en Huamachuco, cerquita nomás a la tierra de César Vallejo, ¿no? Santiago de Chuco. Entonces Mariano Melgar es un poeta y revolucionario independentista. Se enrola al ejército Pumacahua a luchar por nuestra patria, pero muere fusilado en Humachiri, muy jovencito, a los 24 años de edad. Cuentan pues que cuando a Mariano Melgar lo capturan y ya lo llevan a su fusilamiento, camino al patíbulo, los realistas le piden que se coloque la venda, ¿no? Para que no vea su fusilamiento. Pero él se enfada y él manifiesta que no se va a colocar esas vendas. Entonces él decía, ustedes necesitan cubrirse sus ojos, porque muy pronto pedirán misericordia, ya que el Perú y América será libre en menos de 10 años. Y se cumplió lo que él manifestó, pero entregó su propia vida por esa causa, por esa libertad, por esa independencia. Pero hay que conocer un poquito a Mariano Melgar, porque muy jovencito él muere fusilado, ¿no? Por sus ideales. Sus pasiones de Mariano Melgar. ¿Cuáles fueron sus pasiones? Pues él fue un hombre así muy vehemente, muy apasionado. Tuvo 3 pasiones. Una de sus pasiones fue el amor. Manifiestan que fue un muchacho muy enamoradizo, así era Mariano Melgar. Otra de sus pasiones, la literatura. Y su tercera gran pasión, nuestra patria. Por eso la defienden con su vida. Entre sus amores, la literatura ha registrado 2 amores, aunque dicen que hubieron otros amores. Pero siempre las llamaba con nombres poéticos, nombres literarios. Por ejemplo, amó a una muchacha llamada Melisa,
que es el nombre poético de Manuelita Paredes. También amó a Silvia, que es el nombre poético de María Santos Corrales y Salazar. Fue su gran amor y la va a inmortalizar, ¿verdad? Quedó flechado por el amor de Silvia, la musa del Misti. Apenas esta niña tenía 13 años y él ya estaba a los 20 años, o sea, había una diferencia un poco marcada de la edad. Algunos biógrafos manifiestan que eran primos, y que la familia se opuso a esos amores, no estaban de acuerdo. La madre un poco que se aceptaba, por eso que ayudaba a su hija. En cambio el padre no, ya le tenía otro esposo para Silvia, ¿no? Cuando muere su madre, entonces ya no tiene el apoyo y su padre decide casar a Silvia con el hijo del virrey que gobernaba el Perú en ese entonces, Manuelito Amat de Toledo. Entonces este virrey, ¿no? El virrey Amat y Jumier, su hijo, ¿no? Entonces él, desilusionado de ese amor, ellos se amaban intensamente, pero él también va a dejar su vida religiosa, ya no quiere ser sacerdote, y viene a Lima, ¿no? Sus deseos de estudiar derecho, de estudiar leyes. Estudia derecho en San Marcos, y ahí es donde van a nacer esas ideas de patria. Va a conocer a otros jóvenes importantes de esa época y se va a enrolar a luchar en esa batalla de Pumacahua. Entonces, la literatura. En la literatura, él también, como tenía estudios de Europa, él se va a adelantar a una corriente literaria. Esa corriente literaria que se estaba desarrollando en Europa era el romanticismo. Por eso que José Carlos Mariátegui, este pensador, también este ideólogo, decía que Mariano Melgar es el precursor del romanticismo peruano. Un estilo prístino, él va a desarrollar, ¿no? En nuestra patria. Como su pasión a su patria, se le considera el mártir por la independencia. Como ya expresé, dio su propia vida por esa causa. El poeta de los yarabíes, él va a desarrollar una literatura nacional, porque habla de todo su país y habla también de la época antigua, quiere decir de nuestros antepasados, de esa literatura pre-incaica o prehispánica. Va a fusionar esos dos estilos y desarrolla una poesía mestiza, porque él también era un mestizo, no era ni un indio, no era un cholo, no era un blanco, sino un mestizo, por eso que revalora a esa raza. ¿Cuál es su producción literaria? Mucho se alaba los yarabíes de Mariano Melgar, para un poquito dejar de lado a ese poeta revolucionario que entrega su vida. Por eso que se difunde más su poesía de amor, dedicada a su musa Silvia. Pero él se inicia primero con sus ideas políticas, sus ideas revolucionarias, cultivando las odas. Las odas. ¿Qué era una oda? Una oda es un canto de alabanza. Es un canto de admiración. ¿Qué amaba él? Él amaba nuestra patria, él amaba la libertad. Entonces, en sus odas, una de sus odas que forma la conciencia nacional es la oda a la libertad. Es la oda a la libertad, la oda a la soledad, la oda a la literatura, la oda al conde de Vista Florida, la oda al mar, la oda al sueño, ese sueño americano. También escribió fábulas, esas fábulas para criticar y censurar a los españoles abusadores, el cantero y el asno. Ese cantero es el español y el asno representa al indio sometido. Y el español, ese cantero, golpea, maltrata, hasta que el asno le habla y le asusta. Deja de golpear. Si tú me dejaras de golpear, yo puedo producir más. Entonces, como está haciendo una crítica, ¿no? En forma un poco satírica, porque hay enseñanza en cada una de sus fábulas. Sus sonetos, los sonetos a Silvia, los sonetos a la mujer, aquí ya empieza a escribir en ese contenido doloroso, porque Silvia ya se casó con otro, ¿no? Está atormentado por el abandono de la amada. Y como era tan culto y dominaba muchas lenguas, traduce las obras de la literatura clásica latina. Por ejemplo, del siglo de Augusto, realizará traducciones del escritor Virgilio, las geórgicas,
Tradujo también las obras de Ovidio, Remedios de Amor, y él lo titula El arte de olvidar. Pero sin duda se difunden más los yarabíes. Hoy en la actualidad se conocen 10 yarabíes, pero los biógrafos dicen que él escribió muchos más, pero que se han perdido también, ¿no? El yarabí número 1, donde él dice: todo mi afecto puse en una ingrata. Esa ingrata se refiere a Silvia porque se casó con otro. Todo mi afecto puse en una ingrata y ella inconstante me llegó a olvidar. Si así se trata un afecto sincero, amor, amor no quiero más amar. Juramos ser yo suyo y ella mía, yo cumplí, pero ella no se acordó más. Mayor falsía, amar, no quiero más amar. Es como sufría por la ingratitud de la muchacha. Pero hay otros biógrafos que manifiestan por qué, si se amaban tanto, por qué Silvia terminó casada con otro. Porque en esa época las muchachas no decidían con quién casarse, sino eran los padres. Y el padre la casa en contra de su voluntad por cuestión económica, por cuestión política también, porque el padre de Silvia quería pertenecer a otra clase social, a otra raza. Entonces, pues hay que investigar un poquito más, porque nadie puede dejar de amar a la persona de la noche a la mañana. Y él, pues, dolido, le llamaba ingrata en sus versos, a pesar que le había rogado para volver, para estar juntos, porque ellos se hicieron esa promesa. Él dejaba Arequipa para venirse a Lima a estudiar y enrolarse en el Ejército Libertador, pero ella le iba a esperar y no le esperó, se casó con otro. En otros sus yarabíes, el yarabí número 4, vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños, vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Es como le ruegan, tanta metáfora aquí. La palomita representa a la amada, ¿no? Y el nido representa el hogar, la unión de estos dos. Los yarabíes son una poesía muy breve, corta, de lamentos amorosos. El poeta le canta de manera de ese amor, pero desarraigado, quejumbroso. El yarabí es una poesía mestiza porque es la fusión de la lírica incaica, que es el jarawi, más la lira española. Se fusionan los dos y aparece el yarabí, pero el yarabí culto. Este es un yarabí distinto, un yarabí culto. Aunque algunos dicen que él creó el yarabí, pero se ha investigado que el yarabí ya existía desde la época incaica, pero que él lo vuelve culto y elegante. La rima es una rima sonante, no hay perfección, metro corto, de arte menor, ¿verdad? Entonces, esto es lo mejor o lo más difundido de la producción de nuestro poeta soldado Mariano Melgar. Pero hay que leer más sus odas, esa oda a la libertad, que es el sentimiento cívico de todo hombre por buscar lo mejor para su patria, la igualdad para todos. Después de la época de la emancipación, Mariano Melgar lamentablemente no pudo ver la independencia del Perú, pero se cumplió lo que él dijo, sus últimas palabras, camino al patíbulo, que en menos de 10 años el Perú será libre e independiente. Y cierto, él murió fusilado en Humachiri en 1815, y el Perú fue libre e independiente ¿cuándo? En 1821 y se consolidó en 1824, ¿no? Se cumple lo que él manifestó. Después de la época de la emancipación, viene la época republicana, y con la época republicana, las corrientes literarias. En los exámenes de admisión preguntaron cuál fue la primera corriente literaria que se desarrolla en nuestro país. No fue la época incaica, porque ellos fueron épocas. Aquí vamos a hablar ya de corrientes literarias. Y la primera corriente literaria fue el costumbrismo. Entonces, ahora hablamos del costumbrismo. Costumbrismo viene de costumbres. ¿Cuáles eran nuestras costumbres de esa época? Esta corriente, el costumbrismo, se va a desarrollar en un contexto de caudillaje militar. Ya el Perú es libre e independiente. Es el inicio de nuestra nueva república. ¿Y qué pasó después? Cuando ya somos libres e independientes. ¿Quiénes van a gobernar el Perú?
Empiezan una serie de conflictos, una inestabilidad política. ¿Por quién va a gobernar? El primer militarismo. Entonces, guerras civiles, guerras internas por el poder. Entonces, un conflicto de caudillaje militar. ¿Cuáles son las características? El costumbrismo es la búsqueda de nuestra nueva identidad. Ya se fueron los españoles, cuando totalmente se fueron en 1824, ¿no? Entonces, estamos hablando que más o menos el costumbrismo se va a desarrollar desde 1830. Se busca una nueva identidad para nuestra patria. Describe las costumbres de la época. ¿Cuáles eran las costumbres? La mujer, el pudor de la mujer no podía salir, por ejemplo, así como salimos hoy a la calle. Aunque hoy nuestra vida también ha cambiado con las mascarillas, ¿verdad? Pero antes mostrábamos nuestro rostro, ¿verdad? Podríamos mostrar nuestras manos, nuestros pies, pero antes no, eso era un pecado si se caminaba así. Tenían que salir cubriéndose con el famoso manto, ¿no? La saya y el manto, la costumbre, las tapadas, las famosas tapadas. Se cubrían toda la cabeza y solamente daban a mostrar un ojo. Por ahí nada más. Y cuando la chica se casaba, el esposo no podía ver a la muchacha, sino después de su matrimonio. Algunos tenían suerte, otros no tenían suerte, ¿no? Con quien se habían casado. Entonces aquí esa era la costumbre de la época. Esta corriente, el costumbrismo, fue una corriente que solo se desarrolla en Lima. O sea, y el Perú solamente era Lima, no, se concentra en Lima nada más. Por eso todas las costumbres de la Lima antigua. El tono de la literatura es un tono festivo, es un tono irónico, humorístico, así es la literatura. Una actitud moralizante, porque se trata de educar, de cumplir un fin utilitario, de educar a través de la literatura. Porque el costumbrismo toma como influencia al neoclasicismo, ya corrientes que estaban desarrollándose en Europa, y al romanticismo. Por eso se dice que el costumbrismo fue introducido en el Perú bajo las influencias de José Mariano de Larra, con su obra Artículos de Costumbre, y él pertenece en España al romanticismo. También se manifestó este tipo de literatura a través de la poesía, pero una poesía satírica, el teatro, pero a través de las comedias de rico humor, ¿no? Que te hacen pensar. Te presenta el problema de la sociedad, pero te vas a reír también porque es una serie de comedia de enredos. Y el periodismo sigue la obra difundiéndose a través de los periódicos porque todavía no hay los libros en el Perú. O sea, la literatura se manifiesta a través de periódicos. Y aquí, ¿cuál será el periódico más importante de la época costumbrista? Ya no será pues el Mercurio peruano como lo fue para la época de la emancipación. Aquí el periódico principal es El Espejo de mi tierra y surgirán nuevos periódicos como El Comercio, La Abeja, El Moscón, El Mercantil, El Erudito, otros periódicos más. Esta literatura, el costumbrista, se va a dividir en vertientes. Hay dos estilos totalmente distintos. Uno se conoce como el anticriollismo y el otro como el criollismo. Anticriollismo, criollismo. Vamos a conocer los rasgos. ¿Por qué se dice que la literatura es anticriolla? ¿Por qué? Porque esta literatura anticriolla todavía sigue añorando el pasado. Es pasadista, es conservadora. Significa que añora la época de la colonia, donde gobernaban los virreyes en nuestro territorio. Así son los pasadistas, los anticriollos. En cambio, los criollistas no, ya no son conservadores, son liberales. Aceptan una patria libre, sin virrey, sin ese virreinato. Acepta esta república democrática, ya no es colonial, sino acepta la república democrática. Los anticriollos rechazan a la república, en cambio los criollos aceptan el nuevo sistema. Los anticriollos desprecian el estilo popular, sencillo. En cambio, los criollistas sienten más bien un gusto por lo popular y lo que critican más bien no son las costumbres, sino el mal uso de nuestras costumbres. El anticriollismo desarrolla un lenguaje castizo y clásico,
porque su representante tiene una educación en Europa, mientras que los criollos, su lenguaje es de pueblo, toma el lenguaje propio de la sociedad de entonces, así con esos estilos, ¿no?, de nuestra gente. A ver, el costumbrismo, ¿quiénes son sus líderes? ¿Quiénes son sus representantes? Aquí vamos a encontrar dos figuras principales. Tenemos al padre del costumbrismo, que es Felipe Pardo y Aliaga, el sátiro limeño, y Manuel Asensio Segura, que es el padre del Teatro Nacional. Sabemos que en Lima hay muchos teatros y uno de los teatros más grandes y hermosos es el Teatro Segura. Lleva el nombre de este escritor. Y por eso que él es considerado el padre del Teatro Nacional. Es un teatro muy hermoso en Lima. Felipe Pardo y Aliaga. Él es el líder del anticriollismo, mientras que Manuel Asensio Segura es el líder del criollismo. Felipe Pardo y Aliaga, él tiene una educación elitista, pertenece a la aristocracia, porque su padre desde muy temprano lo llevó a educarse a Europa, a España. Y cuando regresa al Perú, mira de alto así, con desprecio, nuestras costumbres. Y siempre está criticando. Él es el defensor de la ideología conservadora, el sátiro limeño. Fundó, como tenía mucho dinero, fundó sus propios periódicos para difundir su literatura y su pensamiento. Uno de ellos es El Intérprete, y el otro famoso periódico El Espejo de mi Tierra. ¿Cuáles fueron sus obras que dejó este hombre? Entre su poesía satírica, aquí vamos a encontrar La Jeta del Guerrero, Qué guapo chico, su letrilla, El ministro y el aspirante. Pero lo mejor de él fueron sus comedias y sus artículos. Dentro de sus comedias, Frutos de la educación, donde el autor critica al baile la zamacueca. Ese baile, la zamacueca, hoy se le conoce como la marinera del Perú, diciendo que ese baile es indecente e inmoral, y quien baila está cometiendo un pecado, ¿verdad? Entonces está criticando nuestro baile, Frutos de la educación. Una huérfana en Chorrillos y Don Leocadio y el aniversario de Ayacucho. Pero lo que más se ha difundido de su obra de Felipe Pardo y Aliaga es su artículo de costumbre llamado Un viaje, que habla del viaje del niño Goyito, ¿no? Ese niño Goyito. ¿Realmente era un niño Goyito? No, ¿verdad? Era un gregorión de gran tamaño, próximo a cumplir 52 años de edad, pero desde que salió del vientre de su madre fue llamado niño Goyito. Y así creció, mimado, engreído, falto de resolución, no podía tomar una decisión en el momento oportuno. Y en esta obra, Un viaje, el autor describe la serie de cartas que recibía el niño Goyito. ¿Desde dónde? Desde Chile. Y él tenía que viajar a Chile, de Perú a Chile, para resolver unas cuestiones de herencia. Pero como era muy engreído, no sabía tomar una decisión, pensaba, ¿viajo o no viajo? ¿Viajo o no viajo? Y así se le iba pasando los años, ¿no? Después de cerca de 3 años, recién realizó su viaje. Hay que tomar una decisión en esta vida, no podemos estar dudando, ¿no? Entonces la crítica a esa sociedad engreída, a esa sociedad que no sabe tomar una decisión en el tiempo oportuno. El viaje del niño Goyito, que dice que una vez que él decide ya viajar, ahora, ¿por dónde va a viajar? Otro problema. Voy a viajar por aire, tierra o mar. Pasan los meses para decidirse y al final resulta que va a viajar por mar. Ahora hay que preparar mi viaje. Dicen que ni siquiera la expedición de Napoleón Bonaparte tuvo tantos preparativos como el viaje del niño Goyito. Todo el mundo tuvo que hacer con este famoso viaje. Y si Goyito tiene hambre, todos los dulcecitos. Si tiene frío, chaquetitas para los días soleados, chaquetitas para los días calurosos. Todo el pueblo contribuyó para su viaje. El día de la despedida, el día que iba a partir en un buque, ¿no?, en un barco, todo el pueblo fue a despedirlo así con sus pañuelos, con lágrimas en los ojos. Él era el único varón de su casa, tenía muchas hermanas, por eso que le habían engreído demasiado. Entonces ese era el niño Goyito.
Alguna pregunta de examen de admisión decía, ¿cuál es el nombre del niño Goyito? ¿Realmente se llamaba Goyito? No, su nombre era Don Gregorio. ¿Cuántos años tenía el niño Goyito? 52 años. ¿Cuál era su problema del niño Goyito? Que no sabía tomar una decisión en el momento oportuno. ¿Por qué? Porque era muy engreído. ¿Viajó o no viajó Goyito? Sí viajó. ¿Pero cuándo viajó? ¿Después de cuánto tiempo? Alrededor de 3 años, alrededor de 3 años. Muy bien. ¿Quién fue su enemigo de Felipe Pardo de Aliaga? ¿Quién criticó ese estilo satírico, burlesco, aristócrata? ¿Quién nos censura a Felipe Pardo por criticar y censurar nuestras costumbres, por burlarse de nuestras costumbres? ¿Quién? Fue Manuel Asensio Segura. Él más bien sentía gusto por nuestras costumbres y lo que criticaba era el mal uso de las costumbres. Hemos dicho que una de las costumbres de la época era las famosas tapadas, ¿no? La mujer salía a la calle cubriéndose todo su cuerpo, solamente dejaba abierto un ojo, la pureza de la mujer. Pero con esa tradición de la saya y el manto, de las tapadas, también las muchachitas que todavía no querían casarse, pero sí querían tener sus novios, se colocaban pues las famosas tapadas, sus mantos, y salían a las calles a hacer de la suya. Y como no sabían quién era, pues pasaban desapercibidas, ¿no? Y otros también nos cuenta el autor que los señores utilizaban a sus esposas para asumir de cargos políticos, para conseguir mejor empleo, o sea, el mal uso de nuestras costumbres. Y repito, como no se podía ver su rostro, hacían de la suya. Manuel Asensio Segura, padre del Teatro Nacional. Sus obras, sus comedias, es lo mejor de su producción. Por eso que él es un poeta y comediógrafo, humorista. Porque en sus obras está pues el enredo, ¿no? Corre para aquí muy rápida, muy ágil son sus obras en su representación. Simpatizó con las ideas liberales, entonces él estaba de acuerdo con la época de la República, por una época donde debe ser un gobierno democrático, ¿verdad? Él estaba de acuerdo con esas ideas. Él viene de clase media, por eso que no puede fundar sus propios periódicos, pero sí trabaja y colabora en algunos periódicos como La Bolsa y El Moscón. En su poesía tenemos La Pelimuertada, A las muchachas, A una viuda, sus artículos de costumbre, Los carnavales, Me voy por el puente, pero lo mejor de su producción son sus comedias. Él escribe comedias antimilitaristas, o sea, contra esos militares prepotentes. La Pepa, El sargento Canuto y Las tres viudas son sus 3 comedias antimilitaristas. También escribe El santo de Panchita, pero Segura a veces no escribe solo sus obras, sino pide la colaboración de don Ricardo Palma o de otras figuras. Dicen que esta obra, El santo de Panchita, le colabora pues don Ricardo Palma, el que escribe las tradiciones, porque es una tradición de la época. El santo de Panchita, su contexto es los barrios altos de Lima. ¿Han escuchado de repente los barrios altos? En donde viven una serie de personas en cuartitos pequeñitos y hay un solo caño y en medio hay un patio. Pero cuando es el cumpleaños de alguno de ellos se arman las famosas jaranas criollas, a rompe y raja, 2, 3 semanas de fiesta y jolgorio, ahí sí hay plata, ¿no?, para comer y tomar. Entonces eran las costumbres de la época y se representa en esta obra El santo de Panchita. Pero su mejor obra de Segura es La ñacatita. Ñacatita. ¿Cuál es el nombre de ñacatita? Doña Catalina. Es una especie de mujer alcahueta, una mujer que arregla matrimonios por conveniencia, la típica Celestina española, así le dicen, ¿no? La Celestina peruana. Ñacatita, pues siempre quiere algo, ¿no? Algo de dinerito, ¿no? En esta comedia empieza con la madre, que es doña Rufina, está conversando con su esposo, don Jesús, pero están discutiendo porque no se ponen de acuerdo sobre el futuro de su hija.
la bella doña Juliana. ¿Ya? Entonces la madre quiere casar a su hija Juliana con un hombre que tenga dinero, pero mientras que el padre quiere que su hija se case por amor. Y él había criado a un muchacho que había quedado huérfano, cuyo padre le había salvado la vida en unas guerras, en unas batallas. Entonces cría a este muchacho y ese muchacho es bueno, es noble, pero la madre no se opone porque no tiene mucho dinero, es pobre. Pero sí es noble, es muy trabajador. Entonces la madre dice que debe casarse con una persona que tenga dinero y el padre no, por amor. ¿No? Por amor se pueden resolver los problemas en una familia. Pero la madre dice, ¿qué amor, amor, amor? ¿Acaso con amor se puede pagar las deudas? ¿Acaso con amor se puede comer? Entonces una discusión entre los dos esposos, no están de acuerdo. Entonces llega ahí la ñacatita, escuchando todas las conversaciones, y le dice pues a doña Rufina que ella tiene la solución, que conoce a un hombre de gran linaje llamado don Alejo y que puede solucionar su vida, incluso para ti. Deja de quejarte por esta vida de clase media, entonces tú puedes solucionar. Ahí tienes a tu hija, cásale pues con un hombre adinerado, ¿verdad? Entonces así va metiendo estas ideas en la cabeza de doña Rufina. Pero doña Juliana amaba a don Manuel, a este muchachito, pues lo amaba. No le importaba que no tenía dinero, ¿verdad? Entonces, frente a esa situación, cuando se entera doña Juliana que su madre le quiere casar con este viejo, don Alejo, ella una muchachita de 13 a 14 años y este señor ya llegaba a los 60, mira la diferencia de edad. Pero a la madre ni le importaba, incluso era mayor que su padre. Entonces estos muchachos deciden huir, escaparse, porque ella no quería ser bocado de viejo, ¿no? Pero cuando estaban a punto de escaparse, es pues encontrado por su padre y su madre. Y una discusión que la madre decide irse de la casa llevándose a su hija, porque ya no estaba de acuerdo con las ideas del padre, por consejo de la Rufina. Pero al final, ¿cómo termina? Es una serie de enredos. ¿Cómo termina? Que cuando ya estaba todo a punto de caramelo, como dice el autor, a punto de caramelo son las expresiones pueblerinas, para la pedida de mano de la niña, un personaje que desenreda todo es la llegada de un señor del Cusco llamado Don Juan. Eso también ha venido en los exámenes, ¿no? ¿Quién desenreda la historia? Trayendo una carta para el padre de Juliana. Y ahí encuentra a este hombre, don Alejo, que era un tipo don Juanesco, y le dice, don Alejo, qué bueno que lo encuentre, porque su esposa allá en el Cusco y sus hijos están pasando hambre, se están muriendo por hambre. Entonces descubren que este don Alejo era casado y que tenía hijos y era más pelado que un gato. ¿Qué quiere decir el autor más pelado que un gato? Que ni siquiera tenía dinero. Y el señor don Jesús expulsa de su casa a esta vieja metiche, la ñacatita, como también a don Alejo, a no regresar nunca más. Y doña Rufina pide perdón a su esposo y a su hija por su comportamiento, por su mal comportamiento. Es una comedia que hay una enseñanza. Ahí está cumpliendo el fin didáctico moralizador, educar a través de las obras, el fin utilitario, eso lo llaman el fin utilitario. ¿Qué pasa después del costumbrismo? Después del costumbrismo viene el romanticismo. El romanticismo es una corriente que ya había nacido en Europa, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, y viene a América en forma tardía. En América se habla de un romanticismo social, de un romanticismo intimista, de un romanticismo europeo, un romanticismo histórico. Hay muchas vertientes del romanticismo. ¿Por qué en el Perú se hablaba de amor? ¿Por qué? Porque estábamos viviendo una relativa bonanza económica, o más conocida como la prosperidad falaz. ¿Quién gobernaba el Perú en esa época? Estamos hablando en el contexto del gobierno de don Ramón Castilla, ¿verdad? Entonces eso es historia.
pero siempre la literatura y la historia están ligados, no se puede estudiar sin el otro. El romanticismo es el predominio del sentimiento, se habla del amor, porque como había que comer, producto del guano de las islas, estábamos bien, una estabilidad económica, pero un poco mentirosa, ¿no? Falaz. Entonces se habla del amor, ya no hay conflicto social. Esta corriente es la exaltación del yo, del individualismo. Los poetas expresan su sentimiento, hablan de sí mismos, de qué les está afectando, principalmente su gran líder, Carlos Augusto Salaberry. También la literatura describe las costumbres del pueblo, se da el amor a la patria, a la nación y a sus tradiciones. Pero esta literatura no es tan original. ¿Por qué no es tan original? Porque tiene influencia de Europa, quiero decir de la literatura española, todavía se rigen por la literatura alemana y principalmente por la literatura francesa. En España, ¿quién es el mejor romántico? En España tenemos a Gustavo Adolfo Bécquer. Y en Francia, el mejor romántico, ¿quién será en Francia? Victor Hugo. Entonces tienen mucha influencia de esos escritores europeos. Pero como te dije, el romanticismo tiene diferentes estilos. Podríamos hablar de los iniciadores. Estos primeros románticos en el Perú, ya como corriente, tomaron el estilo de Europa, por eso dicen los románticos europeos. Pregunta de examen de admisión: ¿cuál es la primera novela romántica que se escribe en el Perú? ¿Cuál es la primera novela romántica del Perú? La primera novela romántica del Perú es El Padre Orán, escrita por Narciso Areste, al estilo europeo. Pero si te dicen cuál es la primera obra del romanticismo, la primera obra del romanticismo es una obra de teatro, no es una novela, es una obra de teatro, llamado El Poeta Cruzado, de Manuel Nicolás Corpancho. Pero podríamos mencionar a otros representantes también como Pedro Paz Oldán y Luis Benjamín Cisneros. Pero los líderes del romanticismo en el Perú son dos, sus estilos opuestos. Uno desarrolla un romanticismo intimista, sentimental, y el otro un romanticismo histórico, costumbrista. Dos estilos. ¿Quién es el líder del romanticismo intimista? Carlos Augusto Salaberry. ¿Y quién es el líder del romanticismo histórico? Don Ricardo Palma. Vamos a hablar de estas dos figuras. Salaberry, considerado el ruiseñor del Chira. Es un poeta y dramaturgo nacido en Piura. Él destaca por cultivar la lírica amorosa, la poesía de amor profundo. Y como se inspiraba en los literatos europeos, él también tuvo su musa, así como Bécquer tuvo su musa, él también tuvo su musa de sus versos, Ismena Torres. En poesía solo tiene 4 libros, no tiene más producción, 4 libros. Su primer libro, Albores y Destellos, donde escribe las meditaciones del ser humano. Diamantes y Perlas es una poesía irónica de la vida. Misterios de la tumba exalta la muerte. Es un escritor que habla mucho de la muerte, así son los románticos. Hablan del amor y de la muerte, una obsesión por la muerte. Pero su mejor obra de Salaberry, Cartas a un ángel, donde está su mejor poema, Acuérdate de mí. ¿Por qué? Porque se habían separado pues de su amada, de Ismena. Ella lo había abandonado. Y él escribía su amor, ¿no? Cuando veas un ave solitaria cruzando el espacio, moribundo vuelo, buscando un nido entre la mar y el cielo, acuérdate de mí. Su poesía siempre está en un contexto de mar. Por eso dice que él cultivó una poesía marítima. Habla de las playas, de la arena, de las olas, de las gaviotas, de los pájaros, en su poesía marítima. Pero también escribió obras de teatro. Por eso que en una pregunta de examen de admisión decía, ¿quién es el considerado el sucesor de Segura? Segura es el mejor dramaturgo, pero ¿quién escribió casi parecido? Es él, Salaberry, al representar en el teatro principalmente la muerte del Inca Atahualpa. Es una obra que se le da el título del sucesor de Segura. Don Ricardo Palma
el bibliotecario mendigo. ¿Por qué le dan ese título del bibliotecario mendigo? Por toda su labor, ¿no? Porque ya a finales del romanticismo, el Perú vive un problema, la guerra con Chile. Y esta guerra destruye la famosa Biblioteca Nacional, la gran Biblioteca Nacional de Lima. Y él busca reconstruir esa biblioteca, pidiendo colaboración de dinero y de libros a diferentes autoridades e instituciones del Perú y del extranjero. Entonces él reconstruye esa biblioteca, ¿no? Entonces por eso le dan el título del bibliotecario mendigo. Y él también fue el director de esa Biblioteca Nacional, como también fue el fundador de la Academia Peruana de la Lengua, ¿no? El fundador. Por eso que su obra es muy académica. Habla de los verbos, ¿no? Trabaja los verbos, la lexicografía, ¿no? En sus obras filológicas principalmente. En filológica las famosas papeletas lexicográficas. Pero él se inicia en la poesía, pero su poesía no tiene ese estilo intimista, sino más bien de humor fino. Por eso se dice que Salaverry es mejor, o sea, más representante en la poesía intimista. En cambio él no, él le gana el fino humor, él es sarcástico, así es su estilo de Salaverry. Por eso que lo mejor de don Ricardo Palma son sus tradiciones peruanas. Esas tradiciones en donde son relatos breves, amenos y de humor fino y elegante, no vulgar. Estoy hablando de las tradiciones peruanas que se publican. Pero por ahí de repente han leído ustedes las tradiciones en salsa verde. Lo escribió Palma, pero no se publicó porque las tradiciones en salsa verde es un grupo de relatos eróticos que solamente lo escribía cuando estaba reunidos con sus amigos, ¿no? En la bohemia de su tiempo. ¿Y qué hablan los hombres cuando están entre hombres y tomando? Hablan de las mujeres y todas sus fantasías eróticas. Entonces él, para la chacota nada más lo había escrito, pero cuando él muere, su hijo Clemente Palma, su hijo mayor Clemente Palma, encuentra una cajita, ¿no? Así dicen los biógrafos, encuentra una cajita en donde Palma había puesto un letrero, no tocar, no abrir, pero ya estaba muerto, pues. Si su hijo Clemente Palma abre y encuentra ese puñado de tradiciones en salsa verde y decide publicar, por eso que nosotros ya lo conocemos. Pero este libro ha sido censurado y el Ministerio de Educación lo ha prohibido para el sistema académico, o sea, para el nivel primario y secundario. Pero ya en la universidad puedes leerlo porque ya tienes otra mentalidad más abierta, ¿verdad? Entonces las tradiciones vienen en los exámenes de admisión, el total de las tradiciones. Palma publicaba en grupos. Cuando él muere, su nieta, la hija de Clemente Palma, su nieta a quien tanto amó Palma, Edith Palma, ella se dedica a publicar y difundir las obras de su abuelo. Las ordena conforme a la época que lo había escrito Palma. Entonces ella lo ordenó y lo clasificó, esa fue su labor. Y recogió una cantidad de 453. Mira que Palma solamente publicaba 20, otro grupito de 20, así nada más, y muchas no había publicado. Entonces esa labor fue de su nieta, Edith Palma, y se publica 453. Aunque su hijo dice que hubo más, pero se publicó en un gran libro 453. La primera, Payahuarcuna, pero dicen que la mejor es el Alacrán de Fray Gómez, ¿no? Que habla de los milagros de ese fraile. Al Rincón Quitacalzón, de la mala educación de la época, la historia de un cañoncito, de los regalos por interés, Don Dimas de la Tijereta, de cómo un escribano le ganó el pleito pues al mismo diablo, a don Satanás. Son relatos muy breves, cortitos, de 2 o 3 hojitas. Puedes leerlo, te vas a divertir. El tiempo nos gana, si no te podría haber leído, argumentado algunas de ellas. ¿Eh? Principalmente léete Don Dimas de la Tijereta, ¿ves cómo estos abogados, sus leguleyos, estos escribanos, por eso que hay que tenerle miedo mucho a un abogado, porque nadie le gana por el don de la palabra. Le ganó el pleito al mismo Satanás, al rey de los infiernos, porque él estaba pues enamorado de una chica, muchachita de 20 años, él ya abordaba más de los 50. Era tan tacaño, dice, que no daba ni siquiera las buenas noches, así era de tacaño. Pero cuando conoce a Visitación, a esta chica, que era tan hermosa, se enamoró hasta las coronillas, nos dice, ¿no?
Pero Visitación no le hacía caso. Entonces se arregla con la tía para poder cortejar a la muchacha, pero la muchacha le decía pues que ella era paloma de gran vuelo y si quería su amor tenía pues que darle obsequios, ¿no? Tenía que darle obsequios como aretes, anillos, blondas, vestidos, si quería su amor. Y así pues don Dimas iba dándole todos los regalos y cuando le declaraba su amor, ella pues más indiferente se cortaba y limaba las uñas, o sea, no le hacía caso. Y así ya pasaba como 6 meses, pero se aceptaban todos los regalitos. Y ya el anciano estaba cansado y agotado, iba caminando con sus cavilaciones y llega a un cerro, las ramas, medianoche, y siente un aire, ¿no? Tipo la Rosa de Guadalupe, un aire que lo sacude, ¿no? Y se le aparece el diablo, porque él dice, soy capaz de vender mi almilla por el amor de una muchacha. Y don Satanás, el rey de los infiernos, al escuchar, uy, hay un hombre que es capaz de vender su alma, anda, al diablillo Lilith, anda Lilith, búscalo, y ofrécele todo lo que quiera a favor de una presa, ¿no? Me voy a comer su alma. Entonces Lilith lo encuentra ahí a don Dimas, y don Dimas le dice, sí, soy capaz de vender mi almilla por el amor de la muchacha. Y el diablillo Lilith le hace firmar un contrato. Y el diablillo Lilith desciende al infierno y le dice, don Satanás, aquí está el pergamino, donde yo, don Dimas de la Tijereta, cedo mi almilla al mismo Satanás a cambio del amor de la muchacha. Entonces, cuando él regresa, don Dimas, a su casa, abre su puerta. ¿Quién estaba en su casa? Visitación. Apenas lo ve, se arroja a sus brazos. El diablillo Lilith había despertado en la chica, pues, el deseo, la pasión por el anciano. Y es un amor tan apasionado que ya el anciano ni salía de la casa. Todo el día paraba ahí con la muchacha, ¿no? Desbordando de amor. Ya no contamos más porque si no caemos en el pecado y vamos al infierno. Así nos dice la obra, ¿no? Entonces, día a día gozaban de su amor. Pero ¿cuántos días y cuántos años iba a durar ese amor? 3 años. Y ya se acercó los 3 años. Una fuerza lo arrebata y lo conduce al cerro de las ramas. Y ahí se le aparece otra vez el diablo Lilith, que venía a cobrar porque ya se acabó su tiempo, venía a llevarse su almilla. Entonces, ¿qué hace don Dimas de la Tijereta? Empieza a desnudarse, ¿no? Pero el diablo le dice, pero no es necesario, no te quites la ropa, porque yo tengo fuerzas que soy capaz de cargarte con todo y zapato, vestido y calzado. Pero si no me quito la ropa no puedo pagarte, porque se quita la camisa, el saco, la camisa y le entrega una prenda íntima, ¿no? Tipo un BBD, así como usamos dentro, ¿no? Pero el diablo le dice, ¿qué es esto? ¿Qué voy a hacer yo con esto? Esta es la almilla. Si es que ya pagué mi deuda y ahora dame mi contrato. ¿Qué te has creído? A mí no me vengas con triquiñuelas y embustes. Ahora tendrás que hablarle a mi jefe, a don Satanás. Se lo carga al hombro y desciende el cosito hacia el infierno. Y todo el camino había gritado diciéndole, ahora te meto pleito, le decía el diablillo Lilith. Cuando llegan al infierno, don Satanás se acerca y le dice, ¿qué está pasando? Él dice, vamos a hablar porque yo he vendido mi almilla. Y don Satanás pues estaba feliz porque pensaba que alma y almilla era lo mismo. Manda a llamar a los más eruditos del infierno, a los literatos y académicos, los que en vida habían sido, ¿no? Entonces, basándose en el poder del diccionario de la lengua, entonces don Satanás le pregunta a los eruditos, a las eminencias, ¿qué es un alma? ¿Qué tiene que entregarle? No, pero los eruditos dicen, no ha dicho alma, está diciendo almilla, que no es lo mismo. La almilla es la prenda interior que se coloca debajo de la camisa. Por lo tanto, tienes que dar la libertad a don Dimas. Y el diablo tiene que aceptar porque en el infierno sí hay justicia.
cosa que no pasa en la tierra, ¿verdad? Entonces, don Dimas de la Tijereta es llevado a su casa y cuando llega a su casa ya no está visitación, porque don Satanás de venganza había deshecho ese encanto, ¿no? Ese hechizo, y visitación había huido al convento. Entonces, una gran obra, sí son muy divertidas las obras de don Ricardo Palma y muy breves. Después del romanticismo, ¿qué viene? El realismo. El realismo es una corriente que nace en Europa, también en Francia. Ahí vamos a destacar las figuras de Stendhal, la figura de Honorato de Balzac, ¿no? De Gustave Flaubert. Entonces, pero viene a América, se desarrolla, y en nuestro país es el país principal de esta corriente. ¿En qué contexto? En el contexto de la guerra con Chile. Porque aquí es otra literatura, es una literatura muy crítica, es una literatura muy objetiva. Ya se deja de lado el sentimiento, hablar del amor y de las costumbres, ya no se puede, porque el Perú está viviendo un desastre nacional. Ese desastre nacional, ¿por qué? Por la pérdida de nuestro territorio. Nuestro territorio ha sido fracturado, dividido. La cautiva, ¿no? La cautiva, ¿quién nos había quitado? Chile. Chile nos había quitado Arica y Tarapacá. Que después y Tacna, ¿no? Que después hemos podido recuperar Tacna, la cautiva Tacna. Entonces, el realismo es otro contexto. La guerra con Chile, la guerra del Pacífico. ¿Cuáles son sus características? Aquí sus características principales tenemos que nuestro líder, porque el líder de esta corriente es Manuel González Prada, nuestro líder acusó la indiferencia y la descomposición moral. ¿Verdad? Mucha indiferencia por lo que está sucediendo, una inestabilidad política, mucha corrupción de nuestras autoridades, la descomposición moral y política. González Prada siempre acuña sus frases, ¿no? El Perú es un país enfermo, ¿no? Así dice que el Perú es enfermo. El Perú es un organismo enfermo, donde se pone el dedo, salta la pus. Así estamos viviendo. ¿Enfermo de qué? Enfermo de corrupción, enfermo de no defender a nuestra juventud, a nuestros niños. Entonces, esa es la literatura de esta época del realismo. Aborda esos problemas sociales. Los realistas quieren desarrollar otro tipo de educación, porque para ellos la educación es un factor principal para el cambio de la sociedad. Entonces, si se cambia, si se invierte en educación, esta gente, esos jóvenes, van a tener otra vida, otro mundo superior. Por eso hay que basarse en las ideas del positivismo. El positivismo es una doctrina filosófica, es una doctrina política que manifiesta que todo será verdadero si se puede comprobar tras el análisis del método científico. El ser humano quería poder comprobar lo que estaba pasando, los misterios de la vida. Los realistas estaban en contra de Dios, ellos son más ateos, no creen en Dios, porque la iglesia no ha podido demostrar con hechos. Se puede demostrar a través del análisis del método científico, de las ideas del positivismo. El realismo busca la reivindicación del indio, porque es la clase más maltratada, hemos manifestado, ¿no? Entonces, habla de la nación. Él manifiesta, ¿qué nación? Nación es nacer. Y todos hemos nacido en el Perú. Por lo tanto, todos tenemos los mismos derechos. Todos somos iguales. ¿Pero eso pasa en la realidad? No, porque aquí se aplica la ley del embudo, ¿verdad? No vivimos, los recursos no son distribuidos para todos, porque esta literatura también tiene estudios en el socialismo europeo. Entonces, no forman, nos decía González Prada, no forman el verdadero Perú las agrupaciones de criollos y extranjeros que viven en nuestras fajas del Pacífico y los Andes. El verdadero Perú, la verdadera nación, es la muchedumbre de indios. Esa es la verdadera nación. Por eso que siempre sale a favor del indio. Entonces, enseñadle a leer y escribir. Hay que enseñarle a los indios a leer y escribir. Y veréis que en un cuarto de siglo volverán a desarrollar su dignidad humana. Entonces, la educación debe ser para todos. Muy bien. Entonces, así es la literatura realista, ese pensamiento, ¿no? Necesitamos un cambio,
Otra vez, un cambio radical. Por eso que otra de sus características, radicalidad. Otra de sus frases de González Prada, rompamos el pacto infame de hablar a media voz. Dejemos la ambigüedad por la palabra precisa. Mira cuánta filosofía, cuánto pensamiento sacude a las masas, ¿verdad? En esta corriente también se ve mucho la participación de la mujer, cosa que no hemos visto en épocas antiguas, desde la época incaica, conquista, colonia, emancipación, ¿verdad? En la República, aquí sí, la mujer asume un rol importante. Aquí vamos a encontrar escritoras como Teresa González de Fani, Manuela Puga, pero también escritoras como Clorinda Matos de Turna y Mercedes Cabello de Carbonera. Hay muchas representantes femeninas, presencia femenina en la literatura realista. Por ejemplo, de Clorinda Matos de Turna podríamos mencionar su gran novela Ave sin nido. Ave sin nido, donde critica al clero, llamándole al clero la raza más corrupta, la famosa Trinidad, ¿no? Porque aquí se confabulan ¿quiénes? El gobernador, el cura y el juez de paz. Esa era la Trinidad maquiavélica que destruye al pueblo. Entonces ahí está reflejado Ave sin nido, lo convierte en novela en las frases del maestro González Prada. También escribió Herencia, Índole, Tradiciones Cusqueñas y Mazuma. Otra gran mujer, Mercedes Cabello de Carbonera, su gran novela Conspiración. Entonces esa novela, toda la vida nauseabunda de las autoridades de ese entonces, lo que estamos viviendo una presencia similar en estos días, ¿no? La corrupción está desde siglos anteriores y seguirá vigente hasta cuando no se cambie nuestro pensamiento en favor de los demás, en esa palabra nación, igualdad para todos. Nuestro líder, Manuel González Prada, el maestro, muchos le decían el maestro, fue un pensador que influyó en muchos escritores que van a venir posteriormente. Él fue maestro de ¿quién? Maestro de Abraham Valdelomar. ¿Fue maestro de quién? Maestro de César Vallejo. Ese es un escritor de una mentalidad preclara. Él era un prohombre, ¿no? Entonces, González Prada. También educó en la ideología a ¿quién? A José Carlos Mariátegui, a Víctor Raúl Haya de la Torre. Todos le decían maestro a Manuel González Prada. Ensayista y pensador, anarquista. ¿Qué significa el término anarquista? ¿El anarquismo será aceptado hoy? Lo que están queriendo estas autoridades de turno. Se aceptará el anarquismo manifiesta la separación del Estado. Pero González Prada decía sin amo ni soberano. Esa era su filosofía, sin amo ni soberano. Entonces sí, es una sociedad en donde los gobernantes gozan de todos los privilegios, entonces eso no se puede dar, porque el pensamiento de la época era todos somos iguales, ¿no? Entonces no hay que dividirse la patria. ¿Cuál es el libro principal de Manuel González Prada? Entre su libro principal es Páginas Libres, pero mira, páginas con J, no es que me he equivocado, así él lo escribió, porque él es el renovador de la literatura, es el renovador de la política también, ¿no? Renovó las letras. Quizás quiso crear una gramática alternativa, porque escribía con letras distintas para no aceptar lo hispano, porque él estaba en contra de esas ideas antihispanistas, ¿no? La postura antihispanista. Páginas Libres, lo mejor de su producción. En este libro es una colección de ensayos, de discursos y de conferencias. Hay una renovación ideológica y literaria. Su lenguaje es metafórico, sentencioso. La sentencia, ¿no? ¿Cómo está estructurado este libro? 5 partes. La primera parte es una crítica a los intelectuales mediocres. La segunda parte es una crítica a las causas de nuestra derrota, o sea, de la guerra con Chile. ¿Por qué hemos perdido la guerra con Chile? Y él decía, hemos perdido la guerra con Chile, no porque ellos, los chilenos, tenían un ejército más preparado, no. O tenían más armas, no. Entonces, hemos perdido la guerra con Chile, ¿por qué? Él decía, los verdaderos vencedores de haber perdido la guerra con Chile ha sido nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Mientras que no nos eduquemos, dejemos esa educación conservadora, pasadista, religiosa, y más bien él proponía una educación laica,
¿verdad? Un sistema distinto, es un renovador en todos los campos, ¿verdad? Hemos perdido la guerra por nuestro espíritu de servidumbre. No hay que servir más, no hay amo, sin soberano. Es un pensamiento. La tercera parte habla de la educación, de la literatura y de nuestro idioma. Por eso que cambias a la forma de escribir. De este libro, Páginas Libres, lo mejor de todo es un discurso en el Politeama. Este discurso siempre viene en los exámenes de admisión. Una pregunta decía, ¿quién lee el discurso? ¿Lo lee González Prada? ¿Para qué se hizo ese discurso? ¿Cuál era la intención del discurso en el Politeama? Ese discurso nace a raíz de que, como habíamos perdido la guerra con Chile y nuestras provincias estaban cautivas, un colegio en Lima llamado el Colegio San Carlos, este colegio de Lima realiza una actividad para buscar fondos y recuperar Tacna y Arica. Entonces los niñitos nacen por las ideas de los mismos niños de colegio y le invitan al maestro González Prada a escribir un discurso para ser leído en su actividad literaria. Pero esa actividad literaria se convirtió en una actividad oficial, porque el mismo presidente, ¿quién era el presidente de turno de esa época? Era pues Andrés Avelino Cáceres. Se entera de la actividad y decide pues que eso se oportuniza, ¿no? Están haciendo campañas para recuperar nuestras provincias, entonces voy. Hace acto de presencia, se vuelve un acto protocolar. Entonces piden al maestro González Prada que les prepare un discurso. Él dice, está bien, voy a preparar el discurso para mis niños. Por eso que este discurso va a remover esa noche de esa actividad literaria. ¿Dónde se desarrolló esa actividad literaria? En un teatro de Lima, el Teatro Politeama, el discurso del Politeama. ¿Quién lee ese discurso? Un niñito llamado Gabriel Urbina, que era el niñito más inteligente y que tenía pues ese tono lapidario, panfletario para mover las masas, ¿no? Y conmover a las personas. Manuel González Prada escribe el discurso una noche anterior, o sea, el 28 de julio del año 1888, pero se le entrega al director del colegio el día 29, que va a ser la fiesta. Por eso que en los exámenes de admisión no te vas a confundir cuándo se escribe el discurso en el Politeama y cuándo se lee. Son dos cosas muy distintas. Se escribió un 28 de julio de 1888 y se lee el 29 de julio, fiestas patrias. Este año 1888 es un año importante para la literatura, porque en este año también ya se había creado otro libro llamado Azul, que da inicio al modernismo en América de Rubén Darío. Este año también, 1888, están haciendo nuestro escritor Abraham Valdelomar. Sí, imagínate, es un año importante para la literatura. Entonces este niñito, estaba ahí el presidente Andrés Avelino Cáceres. Después de los primeros números, el cuarto número será la lectura de un discurso. Y este niñito lee el discurso y empieza, ¿no? Señores, los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy. Mira cómo escribe hoy, con otra I. Esta es la renovación de las letras, de la lengua. Los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. ¿Quiénes son los que pisan el umbral de la vida? Son los niños. Y los que se acercan, ¿a quiénes quieren dar la lección? A los que se acercan a las puertas del sepulcro, los viejos. Los viejos que no han hecho nada por solucionar los problemas sociales de nuestra patria. Esta fiesta que estamos presenciando dice que tiene mucho de patriotismo, porque los niñitos, ¿cuál era su objetivo? Pues recuperar nuestras provincias cautivas, Tacna y Arica. Y algo de ironía. ¿Por qué? Porque estaba ahí Andrés Avelino Cáceres. Dice que este discurso fue interrumpido muchas veces. Cada vez que se leía una parte, se interrumpía. Por aplauso, cómo estaban conmovidos los maestros y los padres de familia. Pero Andrés Avelino Cáceres estaba enfurecido. ¿Quién ha escrito? Y cuando se terminó de leer, y una de las frases que removió las conciencias, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Andrés Avelino Cáceres dijo, ese discurso no se puede publicar. Hay aquel que lo publique, una amenaza.
Pero ¿crees que se publicó o no se publicó? Al día siguiente sí se publicó en un periódico. ¿Cómo se llama ese periódico? ¿Quién se atrevió? ¿Quién no le tenía miedo? Un italiano que tenía su periódico La Luz Eléctrica. Lo publica y se cumplió la advertencia de Andrés Avelino Cáceres. Me cierran ese periódico, nunca más esa luz eléctrica se apagó, ¿no? Y lo desterraron del Perú al dueño del periódico. Entonces tiene tanta historia hablar de las anécdotas de cómo nace, cómo es el origen del discurso en el politeama. Entonces los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Es tarea de ustedes, a ustedes les toca. Ya estas autoridades son caducas, desfasadas, obsoletas, retrógradas. La labor es en sus manos de cambiar esta sociedad. Muchísimas gracias.